Bienvenidos a Economía en Breve del 27 de noviembre del 2022. Vamos a hacer unos cambios en el programa semanal que espero lo hagan más valioso y que no pase de los 11 minutos, que es el tiempo promedio que lo han estado viendo. En lugar de comentar todos los indicadores, me voy a enfocar en aquellos que fueron más relevantes y en los eventos más importantes, así como en sus posibles implicaciones. Comienzo en esta ocasión por el entorno político nacional que está siendo enturbiado por la actuación del presidente. Esta semana la Suprema Corte echó para atrás la prisión preventiva oficiosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales, lo que de alguna forma restablece cierta racionalidad al Estado de Derecho, que por principio debe proteger la presunción de inocencia de los individuos y obliga a las autoridades a sustentar sus acusaciones antes de detener a una persona. Esta decisión de la Corte representa un revés para el gobierno de López Obrador, que con el pretexto de combatir el abuso de ciertas personas que usaban a sus empresas para evadir impuestos, utilizaba esta facultad como instrumento de control político y de extorsión a los contribuyentes. Me parece que el momento en que esto ocurre no es fortuito y refleja la pérdida gradual de poder del presidente, que es natural conforme comienza a avanzar el sexenio y que se magnifica con las cuarteaduras cada vez más evidentes en Morena, además de que la marcha del 13 de noviembre dejó claro que la ciudadanía libre quiere defender las instituciones importantes como el INE, y tal parece que los ministros se percataron de esto. Acto seguido, el presidente López Obrador reconoció haber instruido a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene el control de la operación del sistema penitenciario, a desobedecer las sentencias de los jueces. Me sorprendió que en los medios hubiera pocas personas acusando que el presidente está cometiendo un delito y faltando a su promesa de cumplir y hacer cumplir las leyes. En la noticia que ha acaparado la atención de la vida pública nacional, este domingo se realizó la marcha convocada por el presidente para apoyar su movimiento, que a la vieja usanza de la política mexicana de los años 70 se realizó con recursos públicos y extorsionando a los servidores públicos y beneficiarios de los programas sociales. Estos eventos dejan ver que López Obrador está dispuesto a utilizar todos los recursos que controla para mantener el poder en sus manos, desde luego sin importarle los cauces legales que le impedirían actuar de esta forma. Me parece que la marcha del 13 de noviembre, en la que la ciudadanía salió a defender al INE de los ataques desde el poder, caló hondo en el presidente, que está dejando de actuar como jefe de Estado y está abiertamente abandonando los cauces legales. Esto nos deja ver que para la contienda electoral del 2024, López Obrador está dispuesto a usar todos los instrumentos a su alcance para asegurar que su voluntad prevalecerá, lo que pinta un panorama muy preocupante para el entorno político nacional en los próximos 2 años. Pasando a los temas económicos de la semana, comenzamos con buenas noticias, ya que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 0.9% real en el tercer trimestre del año, como podemos ver en este cuadro del INEGI. En esta gráfica podemos ver que se dibuja una tendencia ascendente en estos 3 trimestres del año, aunque todavía no se alcanzan los niveles del mismo trimestre del 2019 y 2018. Al interior de la industria, las manufacturas han impulsado buena parte de la reactivación en el total de la actividad económica, como vemos aquí, con un sólido crecimiento de 2% en el tercer trimestre. Los servicios, que representan 2/3 partes del total de la actividad económica, también se han recuperado de forma continua en el último año, como vemos en esta gráfica, creciendo 1.1% en el tercer trimestre. Uno de los sectores que sigue mostrando un pobre desempeño es el de la construcción, como vemos aquí, con una contracción de 1.7% real en el tercer trimestre, sin poder recuperarse luego de la pandemia. En este cuadro se presentan las variaciones trimestrales por sector y llama la atención que hubo varios renglones con contracciones importantes en el tercer trimestre, lo que nos debe llevar a tomar el crecimiento del PIB total con cierta reserva. Me quedo con la impresión de que lo que estamos viendo en las cifras todavía podría considerarse parte del efecto rebote luego de la pandemia en algunas actividades que estaban relativamente rezagadas, pero no podríamos hablar todavía de un buen dinamismo en la actividad económica en lo general por estos sectores que todavía se están contrayendo. Vale la pena ver cómo han cambiado los pronósticos de los analistas del mercado para el presente año de acuerdo a lo registrado por la encuesta de Citibanamex. En esta lámina pueden ver los pronósticos que se tenían para el 2022 hace un año, con el crecimiento del PIB en el eje horizontal y la inflación en el eje vertical. Vean cómo se mueven los pronósticos de los analistas en esta otra lámina y avanzando y retrocediendo un par de veces. Pueden notar que fue sobre todo la inflación la que sorprendió a todos, ya que nadie esperaba una inflación por arriba del 5% y hoy queda claro que será superior al 8%.
Las perspectivas de crecimiento se redujeron un poco luego de los resultados del PIB del tercer trimestre podrían quedar cercanas al 3% para este año. Viendo el 2023 en esta otra lámina, notamos bastante dispersión en ambas variables, con la mayoría de pronósticos de crecimiento del PIB por debajo del 1% y la inflación por arriba del 5%. Estos son los pronósticos vigentes. Otro indicador relevante de la semana fue la inflación, que en la primera quincena de noviembre registró 0.56%, lo que quedó por debajo del 0.64% anticipado por el mercado, y como vemos en esta gráfica fue bastante moderada cuando la comparamos contra lo observado en años anteriores. A tasa anual, la inflación general continuó descendiendo para alcanzar 8.14%, como vemos aquí, lo que resulta alentador, pero sigue siendo una lectura muy elevada. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, en cambio, registró 0.34%, quedando ligeramente por arriba del 0.31% previsto por el mercado, y como vemos aquí fue la lectura más elevada para una quincena similar desde el año 2000. Lo más preocupante de la inflación es que la subyacente anual siguió aumentando y de hecho aceleró un poco para alcanzar 8.66%, como vemos aquí. En sus principales componentes, las mercancías siguieron su tendencia ascendente, incluso acelerando un poco, como vemos en la línea naranja de esta gráfica, alcanzando 11.5%, mientras que los servicios repuntaron de nuevo ahora a 5.4%. En este cuadro del INEGI podemos ver que buena parte de la desaceleración en la inflación general se debió al comportamiento de los precios agropecuarios, posiblemente por factores temporales de corta duración. En mi opinión, la inflación está lejos todavía de portarse bien y preocupa que la subyacente siga en ascenso de forma tan marcada, lo que requerirá de la actuación decidida de Banco de México para contenerse y cambiar su tendencia. Hablando de Banco de México, en la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria, en la que se observa cierta flexibilización en el mensaje de los miembros de la Junta, que siguen hablando de tasas al alza, pero comienzan a abrir la puerta para minorar el ritmo de alza, que me parece muy en línea con lo que los mercados y analistas han visto que también hará la Reserva Federal. El subgobernador Esquivel, que está por terminar su periodo en la Junta de Gobierno y todo indica que no repetirá, votó por un incremento de solo 50 puntos base con los argumentos que ya le conocemos. Uno de los temas que se discutió fue la relación entre la política monetaria de Banco de México y la de la Reserva Federal, explicando varios subgobernadores por qué es un factor a tener en cuenta en sus decisiones y que no es una reacción automática a lo que ocurre en Estados Unidos. Luego de leer las minutas me queda la impresión de que la próxima decisión seguirá en línea con lo que haga la Reserva Federal en su próxima decisión. Y también en la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que dejan claro que el ciclo de alza en la tasa continuará, pero también abren la puerta para reducir su ritmo. Uno de los temas que se discuten al interior del FED es el tamaño del rezago con el que la política monetaria afecta la economía, sobre el que hay bastante incertidumbre, pero reconociéndose que ya se han afectado las condiciones financieras. Las minutas señalan que una sustancial mayoría de los participantes juzgaron que una desaceleración en el ritmo de incremento pronto sería muy probablemente apropiada, lo que para los mercados ha sido señal de que el próximo incremento sería de 50 puntos en lugar de los 75 de ocasiones anteriores. Esto dependerá desde luego de los resultados de inflación que se tengan, pero a menos que se vuelva a presentar una sorpresa al alza en la inflación, tal parece que la Reserva Federal irá con la expectativa de los mercados subiendo 50 puntos base y Banco de México también. Los mercados accionarios tuvieron una buena semana, como vemos en nuestro cuadro resumen, ganando 1.1% en el promedio de los 10 mercados que seguimos y con números positivos en todos los casos. La Bolsa de Valores en México registró una ganancia marginal de 0.2%, terminando en los 51.669 puntos. El tipo de cambio siguió mostrando fortaleza, terminando en los 19.33 pesos por dólar, pero hay que recordar que esto se explica más por factores del entorno financiero internacional, que como ya vimos está optimista ante las expectativas de que la Reserva Federal pueda estar cerca de terminar su ciclo de alzas en tasa, más que por factores internos de México. Para la siguiente semana tendremos mucha información económica, como podemos ver aquí en esta lámina, destacando en México el siguiente informe trimestral de Banco de México, en el que además
de ver si revisan su escenario de pronósticos, veremos también la actuación de la gobernadora Victoria Rodríguez, que sería muy importante comenzar ya a tomar el papel protagónico al frente del Banco Central, especialmente de su comunicación. En Estados Unidos la atención se concentrará en el reporte de ingreso y gasto personal, que contiene el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, y en el reporte de empleo del mes de noviembre. Para la sección Da Vinci tenemos una reflexión sobre nuestra naturaleza humana. Una de las características únicas de nuestra especie es la capacidad de ver hacia el futuro. Nuestros antepasados fueron, por millones de años, criaturas que tenían que sobrevivir diariamente alimentándose de lo que encontraban a su paso y pasando hambre con frecuencia. Por eso, cuando encontraban comida abundante, comían todo lo que podían sin pensar en el mañana. En algún momento nuestros antepasados lograron entender que ciertas cosas ocurren en el tiempo y aprendieron a actuar pensando en el futuro. Por ejemplo, en algún momento alguno de nuestros antepasados observó que una gallina pone huevos y que en lugar de comerse a la gallina para subsistir hoy, podía atraparla y alimentarla para comerse el huevo que diariamente ponía la gallina, subsistiendo por más tiempo. Eventualmente nuestros antepasados aprendieron que cuidando a las gallinas podían hacer crecer el gallinero para mantener el equilibrio entre las gallinas que podían comer y aquellas que necesitaban mantener para producir huevos o más gallinas. Tal vez esa sea una de las formas más simples de caracterizar la economía, cuando administramos y cuidamos los recursos para producir más recursos que aseguren nuestra subsistencia. Tristemente, en algún momento del tiempo las mayorías eligieron a líderes populistas que prometían comer más pollo y luego de convertir en caldo a las gallinas que producían huevos y más gallinas, dejaron a la población contenta un par de días, pero sin huevo y sin pollo de ahí en adelante, dejándola con hambre por mucho tiempo. Algo así está pasando con la política económica actual, que está dejando de cuidar el futuro para atender solo el presente. Ojalá a nuestros ciudadanos les tome menos tiempo que a nuestros antepasados cavernícolas darse cuenta que ese no es el camino para generar prosperidad y que estamos sacrificando el futuro por un mal presente. Y con esto concluimos este programa número 292 de Economía en Breve. A todos les agradezco su atención, a mis suscriptores, mi agradecimiento por apoyar financieramente al canal. Que tengan una excelente semana a todos.